Qué bonito para nuestro Dios el recibir el domingo, el día del Señor, ¿verdad? Con este gusto, con esta alegría de saber, mis amados hermanos, que estamos aquí con ese corazón dispuesto, con ese amor que tenemos para nuestro Dios, después de tanto tiempo de no habernos reunido, y hoy poder estar aquí, dándole la gloria y dándole la honra al único y verdadero Dios que se lo merece, a nuestro Señor Jesús. Vamos a entrar en oración, mis amados hermanos, vamos a poner las cosas en el Señor, porque la gloria y la honra son para Él. ¿Quién dice amén? Señor Padre Santo, te damos gracias hoy en este día, Señor, en el cual nos das la oportunidad, Padre Santo, de poder estar reunidos otra vez, después de, algunas cosas que tú has permitido alrededor del mundo, Señor, que como nos dijo nuestro amado pastor la semana pasada, gracias a que estas cosas suceden, podemos encontrar que tú tienes, Señor, un propósito para esto. Hoy, Señor, permítenos ser humildes de corazón, permítenos venir con la humildad necesaria para poder traer tu palabra, Señor, no para ponernos nosotros en algún lugar, ni tratar de enaltecernos, sino para darte la gloria a ti, Señor. Permítenos menguar para que tú seas enaltecido. Y que por medio de esta palabra, Señor, que hoy nos has dado, porque es tuya, Señor, permite que todos nosotros tengamos un mensaje el cual nos edifique, un mensaje el cual sea para cada uno de nosotros aprendizaje. Y que no solamente lo escuchemos hoy aquí, sino que lo llevemos con nosotros en nuestros corazones, lo aprendamos, lo discernamos, como dijo mi hermano hoy en la clase de la escuela dominical, y se lo mostremos a los demás, comenzando por nuestra casa, posteriormente a los que están cercanos, y salir al mundo y proclamarlo, Señor, porque este mensaje es tuyo, y es un mandato tuyo, Señor, el que nosotros lo prediquemos. Gracias te damos por la oportunidad, gloria y honra te damos en el nombre y en los méritos de tu Hijo Sagrado, en ese nombre, en el cual toda rodilla un día se doblará y proclamará que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Amén, Padre Santo. Tomen asiento, mis amados hermanos. Antes que nada, mis amados hermanos, me da mucho gusto, creo que es el gusto compartido de todos, el poder ver de nuevo los diferentes rostros, y comparto lo que el hermano Pedro decía hace un momento. Es mucho mejor estar reunidos y poder vernos y estar cada uno de nosotros, ¿verdad?, disfrutando de la palabra de Dios aquí, en este lugar que es la casa del Señor. Mis amados hermanos, la semana pasada el pastor hablaba de un tema muy hermoso acerca de las promesas de Dios. Las promesas las cuales Él nos dio a través de su santa palabra, y que el mensaje del pastor enfatizó claramente que estas palabras eran específicamente: no temáis, no os preocupéis, tened paz, porque yo he vencido al mundo. Esas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, como nos explicaba nuestro amado pastor, nos hacen regocijarnos y estar tranquilos, ¿verdad? Todos aquellos que somos hermanos en la fe y que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, sabemos que estas palabras son reales, ¿verdad? Y que las podemos tener con nosotros. Las atesoramos en nuestro corazón y las vamos a guardar en todo los momentos. Estos son los momentos claves donde estas palabras tienen que hacer mella en nuestro corazón y recorrer toda nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos vivir gozosos y tener paz. ¿Por qué? Estamos en época de tribulación. El mundo allá afuera está en una pandemia tremenda. Y créanme, hermanos, los que nos podemos informar un poco, creo que parece ser que todos, vemos que esto no va disminuyendo. Ni siquiera se le acerca a lo que es un control. Volvimos a salir y ya estamos otra vez en números rojos. ¿Qué es lo que esto significa? Que vamos a seguir teniendo tribulación. ¿Y qué es lo que requerimos? Paz. No tener miedo. Ese fue el mensaje de nuestro amado pastor la semana pasada. Como él nos comentó la semana pasada,
nos ha dado una serie de mensajes que vamos a traer, mi amado hermano Jimmy y yo. Hoy me toca el turno a mí, gloria a Dios, y vamos a estar hablando acerca de esto. A mí me tocó traer este tema, el cual yo le titulé, ¿y tú? ¿Y nosotros? ¿Le somos fiel a Dios? Porque la semana pasada oímos de sus promesas de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Todas esas promesas que nos hacen sentir bien y que nos dan regocijo y que nos traen paz. Pero recuerden, mis amados hermanos, desde el principio de la existencia del ser humano, Dios, hay que ver la palabra de Dios de una manera completa en lo que Él nos ha dicho. Un autor, una sola obra. ¿Y cómo se traza esta obra? En el que Él nos cuida, pero nosotros tenemos una responsabilidad ante ese cuidado. ¿Y qué es? Serle fiel. Serle fiel. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos la certeza, lo decía mi amado pastor, de cierto os digo, esas pequeñas palabritas, ¿verdad? Que son ciertas. Ciertamente esto sucederá. Es palabra de Dios. Pero ¿y qué tal con nosotros? ¿Qué de nuestra responsabilidad? En el Evangelio de Juan dice nuestro Señor Jesucristo, y en esto conoceréis que son mis discípulos, si guardáis mis mandamientos. Fidelidad. Vamos a empezar con un punto muy importante, mis amados hermanos, en el cual nosotros tenemos que aprender claramente cómo necesitamos recibir las promesas, sí, tenerlas con nosotros, sí, pero cómo nosotros necesitamos caminar y andar. Esa palabrita andad, hoy la vamos a ver en esta vida que tenemos para poder hacer que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas por medio de una unión, la cual es la promesa unida con la fidelidad. En el libro de Jeremías que leyó mi amado hermano Pedro, tenemos un versículo clave, que es el que nuestro amado pastor nos dio. Versículo 23. Y el versículo 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. En el capítulo 10 porque no podemos dar solo un versículo, en el capítulo 10 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías habla de la idolatría. En este libro de Jeremías, vamos a dar un vuelo de pájaro, rápido. En el libro de Jeremías es el profeta que va y anuncia al pueblo de Israel, ya hicieron lo malo, ya están pervertidos, están mal, se fueron con otros dioses, adoraron a otras cosas, se alejaron de Dios, se olvidaron de Él. Ahora va a venir el juicio de Dios. Pero siempre Dios nos muestra dentro de su juicio, nos da la oportunidad de poder tener su gracia. Capítulo 1, donde hace la presentación de Jeremías, Dios lo presenta como el profeta. Capítulo 2, capítulo 3, donde al pueblo de Israel les dice, ¡hey! Están haciendo esto malo. Están idolatrando a otros dioses, están buscando cosas que no deben de buscar, están alejándose de Dios. Capítulos 5, 6 y 7, en donde viene Dios y les dice, si no se arrepienten van a hacer esto, por medio del profeta Jeremías. Capítulo 8 y 9, viene Jeremías a decirle al pueblo, no se quieren arrepentir, esto es lo que les va a pasar, el juicio de Dios. Y en el capítulo 10 es donde claramente Dios les dice, por esto es que voy a hacer su juicio. Pero notemos una cosa, mis amados hermanos. En el capítulo 10, a partir de lo que leyó mi hermano Pedro, a partir del versículo 19, hay una oración de Jeremías para Dios. En el capítulo 9, al principio del capítulo 9, también hay una oración de Jeremías para Dios. Esta oración del capítulo 9
es el profeta Jeremías. Muchos lo conocen como el profeta que lloraba, poquito llorón. Profeta Jeremías llora, pero llora porque Dios le ha manifestado el juicio que viene para Israel. Y el profeta Jeremías se compadece, siente y viene a pedirle a Dios. Esto nos recuerda, mis amados hermanos, que hubo otro hombre que vino a su nación, que vino a su pueblo, y que al ver él la maldad que había en su pueblo, y al ver la idolatría, la doctrina tan mala que había, la religiosidad que había, que decía, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, miró a Jerusalén desde el monte y lloró. Nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son duros. Nosotros en esta ocasión, mis amados hermanos, estamos viendo en nuestra actualidad algo parecido. Algo parecido. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. El mayor ejemplo que tenemos es esta nación, la cual nos ha abrazado de una manera muy hermosa, una nación donde nuestros hijos, la mayoría de nosotros tenemos hijos aquí, nos ha dado y han crecido aquí de una manera en la que nosotros no pudimos vivir cuando éramos jóvenes o cuando fuimos chicos. Pero esta nación se fundamentó en leyes y principios bíblicos. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Una nación la cual los peregrinos que llegaron aquí, por eso, miren, hay que echarle un ojo a esto, es un poquito rápido, voy a ir a esto. Los peregrinos vinieron de Europa porque fueron en la época de la persecución de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Llegaron aquí al norte de América y se establecieron aquí. Ellos venían con un pensamiento de allá, de aquel lado, de europeo, en donde es el viejo continente, en donde allá las reglas, estatutos estaban más avanzados que aquí, que el continente americano. Cuando ellos llegaron, ustedes lo saben, había indígenas aquí, bueno, gente nativa de aquí. Estos peregrinos llegaron a colonizar este lugar de Estados Unidos y por eso es que nosotros vemos una diferencia tan enorme en el norte de América con el resto de Latinoamérica. ¿Por qué, mis amados hermanos? De hecho, este tiempo fue en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque hubo una manera en que los peregrinos, la gente que llegó aquí, ellos implementaron todo esto que vemos aquí alrededor, de casas bien estructuraditas, calles alineadas y de todo, no como nuestros países, que cada quien agarró su lotecito y como sea, no. Toda esta estructura y todo este nivel social que tenemos está aventajado, ¿por qué? Porque ellos vinieron de allá, donde allá van un poco más adelantado que lo que generalmente era aquí. Sin ofender, esa es la verdad histórica de lo que vivimos aquí. Entonces, basado en eso, este país se fundamentó en leyes y principios bíblicos. En las escuelas había oración antes de poder comenzar las clases matutinas. Se buscaba a Dios. En los lugares cada estado, tenían sus, ayúdenme, donde vamos a las cortes, las cortes, ahí, el palacio, ahí, no recuerdo la palabra bien, y había carteles, salmos y proverbios en los que hablaba de la sabiduría para implantar la ley. Poco a poco esta nación fue sacando todo eso. ¿Qué es lo que vemos? Venimos la semana pasada, a nuestro amado pastor nos comentaba y nos decía acerca de que sí, aprobaron el DACA, una ley muy buena para los jóvenes, los que vinieron sin necesidad de saber qué era lo que pasaba, pero también aprobaron la ideología de género. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando a Dios de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando con esta nación? El pastor lo comentaba, esta nación no figura en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios en estos tiempos, sí, como el hermano mayor para Israel, sí, pero no es algo que tenga que trascender más allá, más que cumplir un objetivo de Dios.
¿Por qué? Porque miren, aquí estamos comprobándolo. ¿Qué pasó con esto? Nos alejamos de Dios. Dios, cansado de nuestra infidelidad, porque estamos hablando de la idolatría, que fue en el capítulo 10, lo que leímos el capítulo 10, que habla de la idolatría, el libro de Jeremías, está basada en el hecho de que el pueblo de Israel narra y dice dioses. Vamos a leer un poquito, Jeremías 10, solamente unos versículos. Y mire, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Recuerden, mis amados hermanos, vamos a comenzar haciendo este mensaje fundamentados en algo, en que este mensaje es para nosotros, para el pueblo de Dios. Aquí dice la palabra Israel. Israel es un nombre propio. Vamos a ponerlo, oíd, casa de Marcelo. Comencemos por nosotros, para que podamos entender hacia dónde vamos a ir. Y luego dices, versículo 2, así dijo Jehová, así ha hablado Dios, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. Una advertencia, un mandato de Dios. No tengáis dioses ajenos, no hagan las cosas de los otros. Desgraciadamente, posteriormente sigue diciendo y habla de ídolos, pero ídolos físicos. Aquí los habla, dice, con plata y oro las adornan, con clavos y martillo. Aquí da una descripción de lo que son ídolos que el pueblo de Israel adoraba en aquel tiempo. Pero ahora, a estos tiempos, mis amados hermanos, tenemos, porque muchos de nosotros nos podemos decir, hermano Marcelo, ¿qué está hablando usted? Yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo ninguna cosa creada de madera, de oro, lo que sea. Es cierto. Pero ¿qué tal estamos teniendo otro tipo de dioses? Nuestro trabajo, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra esposa, las novelas. Preferimos, repetidas veces lo hemos oído, recomendaciones de nuestro pastor, sentarnos detrás de un televisor a ver una película de 2 y a veces hasta 2, 4 horas, en lugar de preferir y abrir la palabra. ¿Se nos hace más cómodo? Todo lo que nos aleja de Dios es un ídolo, todo. Muchas veces en la necesidad de la iglesia a través de los diferentes ministerios en las congregaciones es mucha. Y se hacen los llamados. ¿Quién nos puede ayudar a esto? ¿Quién nos puede ayudar a lo otro? Es que yo tengo que trabajar. Es que yo tengo que cuidar esto. Es que yo tengo que hacer lo otro. Es que yo... Y total que no hacemos nada. Escuchábamos en la clase del hermano Héctor en la mañana, en el Evangelio de Juan nos enseña 2 cosas. Fidelidad, ser siervos, y ministerio. Evangelio, evangelizar. Proclamar que Dios es nuestro Señor, el soberano, y que nosotros llevemos eso y lo proclamemos a los demás. Pero si hay cosas que nos están deteniendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Para estas cosas, mis amados hermanos, vamos a empezar a leer, vamos a ir a una historia para poder dar ilustración y poder darle cuerpo a nuestro mensaje con una historia en la palabra de Dios. Porque ya entendimos lo que es la idolatría, ya entendimos lo que está pasando alrededor, ya entendimos lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, el mensaje de hoy es, no lo perdamos de vista, ¿y tú? ¿Y somos fieles a Dios? Recibimos las bendiciones, perfecto, muy bien. Ahora, mis amados hermanos, ¿estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Y vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos a Segundas de Crónicas, vamos al capítulo 34. Vamos a mirar una historia que en lo particular, ahora que estuve haciendo el mensaje,
me edificó mucho, es una historia muy bonita. La palabra de Dios nos narra la historia del rey Josías. Y dentro de lo que conocemos de la historia del rey Josías, él es uno de los reyes que le fue más fiel a Dios. Y este rey nos va a enseñar el objetivo de nuestro mensaje de hoy. Porque no olvidemos una cosa, mis amados hermanos. Nuestro mensaje de hoy está basado en el capítulo 20, en el versículo 23 del capítulo 10, que dice: conozco a Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese versículo lo tenemos que desglosar, pero a la luz de la palabra. Ya entendimos que por medio de la idolatría, el sacar a Dios de nuestras vidas no es un camino que le beneficie al hombre. Miren lo que está pasando alrededor. Dios está teniendo que permitir que el juicio caiga sobre nosotros para que nosotros levantemos la vista y digamos: oh Señor, perdóname, porque caminábamos todo el tiempo hacia abajo y nos olvidamos de que Dios estaba ahí. Ahora mucha gente está tratando de reclamar y decir: ay, ¿cuándo acabarán estos tiempos para podernos irnos aquí, para poder hacer lo que teníamos allá? Cuando teníamos el tiempo de hacerlo, no lo hacíamos. Entonces, ahora vamos a ver cómo debe de ser nuestra vida. Y en realidad, como dice el versículo 23, ¿el hombre es el señor de su camino? ¿Es el hombre el que guía el camino? Y vayamos a la historia del rey Josías. Vamos a comenzar un poquitito de contexto acerca de esto. Capítulo 34. El rey Josías nació exactamente en la época del profeta Jeremías. De hecho, investigando un poco, a razón de que me corrijan por ahí, incluso entre él y Jeremías tenían una edad muy similar. Andaban ahí entre la misma edad. Y precisamente es donde nace todo esto. ¿Por qué? Porque el rey Josías, por sus padres, llegó a ver la idolatría tan grande que Israel tenía. Su padre Amós, su padre de sangre, ahorita vamos a ver por qué les recalco su padre de sangre, Amós, era un hombre que adoraba al dios Moloc. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Saben un poquito del dios Moloc? El dios Moloc es el dios pagano, el cual tenía las manos extendidas. Se le ponía leña dentro de esas manos, ardían y ahí se sacrificaban a los hijos. ¿Para qué? Para que les concediera sus deseos. Eso creció viendo Josías. Eso fue lo que Josías creció viendo. Era tanta la cosa mala que tenía este rey Amós, que la misma Biblia dice que sus mismos siervos ahí de él lo mataron, hicieron un complot y lo mataron. Y pusieron a gobernar al rey Josías. ¿Pero cómo? Comencemos nuestra historia. Gloria a Dios, vayamos a la palabra. Capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 30 años reinó en Jerusalén. Capítulo 31, perdón, y 31 años reinó en Jerusalén. El capítulo 1 comienza diciendo el tiempo de su reinado. Él comenzó a reinar de 8 años, y reinó 31. Entonces su tiempo de su reinado fueron 39 años. ¿Sí? Capítulo 2. Versículo 2. Recordemos una cosa, mis amados hermanos. La Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Él ha usado hombres para que nos la dejen en la escritura,
pero la Biblia es inspirada por Dios, es una sola mente y es la mente de Dios. Y yo quiero que vayamos al versículo 2 y veamos las cosas tan maravillosas. Versículo 2 y versículo 3 van a estar ligados en algo importante que quiero que tengamos. Hoy lo aprendí del hermano Héctor, tenía una palabra pero todavía no la capto, pero me la voy a aprender, cuando hay que identificar las palabras una por una. Y aquí hay dos palabras que se asemejan, pero hay que entenderlas por qué, y era lo que les comentaba hace rato. Versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de ¿quién? De David, ¿quién? Su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3, primera parte, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A ver, ¿qué pasó aquí? Y podemos decir, muchas personas, ¿verdad?, la Biblia se contradice. No hay contradicción en nada. El padre fisiológico de Josías fue Amós, pero el padre espiritual, que es lo que Dios está narrando aquí, del linaje de David, porque él fue rey de Judá, de la casa de David, ¿sí?, fue David. ¿Por qué? Porque miren, mis amados hermanos, tomemos en cuenta esto, y a veces la palabra es dura, pero es palabra de Dios. ¿Por qué? Más adelantito nos lo dice. El rey Josías quemó todo y lo echó, tumbó todo y lo echó al fuego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se menciona el nombre de su papá fisiológico? Porque todo aquel que Dios no conoce, todo aquel que no anda en el camino de Dios, todo aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida, será echado ¿dónde, mis amados hermanos? Al fuego. Y no se va a encontrar su nombre. Aquí Dios en su soberana palabra nos dice y nos describe que el padre de David, el padre de Josías fue David. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que el rey David, le fue fiel a Dios. Y qué hermoso, ¿no? Este es Dios describiendo a este rey. Este es Dios poniendo en su obra el nombre de este rey y diciendo, este es el ejemplo. David, conforme al corazón de Dios, así fue Josías. ¡Wow! Hermoso. Y les vuelvo a repetir, venimos ya después de la segunda parte del versículo 3, 4, 5, 6, 7, y describe acerca de lo que son, cómo destruyó, quitó todos los santos de los lugares altos, quitó todos los santos del templo, todos los ídolos, del templo, de los lugares altos, los tumbó, los derribó y los echó al fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Destruyó y quemó todo, como todo lo que no está con Dios, será destruido y será echado al fuego eterno. Eso fue lo que Dios, este rey Josías, cuando él asumió la responsabilidad de ser rey a la edad de 8 años, y después dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 8 años fue rey, a los 12 años comenzó a limpiar. Después, en el versículo 8, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, no pierdan de vista estas palabritas, envió a Safán, hijo de Asalfá, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Mandó reparar la casa de Dios, pero notemos este cuadro tan hermoso. Notemos cómo dice la palabra: después de haber limpiado la tierra y la casa. Este es un cuadro muy hermoso, mis amados hermanos, de la salvación. Podemos entrar, nosotros obtenemos la salvación cuando somos limpios, cuando sacamos todos nuestros ídolos, cuando en nuestra vida pasada, cuando nosotros anteriormente
Al pecado le llamábamos lo bueno. ¿Por qué? Porque era lo que hacíamos al diario, ni siquiera sabíamos que era pecado. Decíamos groserías que nos salían naturalmente de la boca y ni siquiera sabíamos que estábamos faltándole a Dios. Llegábamos a un lugar y nos encontramos, veíamos algo, un celular, no sé lo que sea. Mira cómo me bendijo Dios. Ya me lo encontré. En lugar de que será, es de alguien, tiene un dueño. No, hay que borrarle todo, hay que guardárselo porque fue una bendición de Dios. Eso era lo que éramos antes. Teníamos esos ídolos dentro de nosotros. ¿Qué era necesario? Primeramente fue necesario limpiar todo, sacar todo. ¿Para qué? Para que la casa fuera limpia y poder presentársela a nuestro Señor como templo, porque recuerden, ahora somos templo del Espíritu Santo. Y Dios es un Dios santo. Él no puede vivir en una casa manchada. La casa tiene que estar limpia. Es un cuadro muy hermoso acerca de la salvación. Y de ahí hasta el versículo 13, todos participaban fielmente en la obra. Miren, veamos el capítulo 12, dice, el versículo 12, en su primera parte dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Aquí se mandó limpiar la casa. ¿Se mandó limpiar la casa de qué? A sacarle todo lo malo y a reconstruirla. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hay que trabajar, ¿cómo, mis amados hermanos? Fielmente. Fielmente. ¿Para qué? Para que cada cosa que se vaya haciendo en este templo, que es templo del Señor, del Espíritu Santo, y que es en nuestro corazón, que es donde habita Dios, Cristo, pueda ser un lugar limpio. ¿Para qué? Para que, como en el libro de los Hechos, capítulo 8, hagamos lo que Cristo dijo: y me seréis testigos. Para serle testigo a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. ¿Porque me sé la Biblia? ¿Porque me sé un par de versículos? No, soy cristiano porque soy representante de esa palabra del Señor, de Cristo. Por eso es que somos cristianos. Ahora, ya la casa estaba limpia, ya había fidelidad para seguirla construyendo, pero es aquí donde tenemos que entender que es Dios el que debe ser el Señor de nuestro camino y el que ordena nuestras cosas. El rey Josías tenía una misión muy grande, y esta misión era ya no hacer lo malo que sus padres habían hecho. Y hasta este punto, en sus fuerzas, en lo que él podía como rey, lo había hecho. Había limpiado la casa, había sacado las imágenes, había podido llevar todo lo que se había hasta ese momento para que la casa estuviera limpia. Pero el hombre, mis amados hermanos, que solamente, aquí me recuerda, y eso me está viniendo ahorita, en la semilla, ¿verdad? En el sembrador, los 4 lugares donde cayeron las semillas. Y la semilla que no cae en el lugar donde es tierra fértil, que la tierra fértil es Dios y es la palabra, se seca, se marchita, se muere. Porque muchos comenzamos con bríos, muchos comenzamos con ganas, pero necesitamos de tierra fértil. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Miren, vayamos, versículo 14, y dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley, en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido con lo que les fue encomendado. Hasta ahí todo iba bien.
han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Hasta ahí se había cubierto lo que se había hecho. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en delante del rey. Y leyó Safán en él delante del rey. Aquí comienza lo que nosotros debemos de entender, que es donde nosotros debemos de poner nuestra vida, nuestro camino. Aquí comienza en cada uno de nosotros. Este es el momento en el que cada uno de nosotros venimos, escuchamos la palabra, hacemos, pero ahora necesitamos esa tierra fértil. ¿Que nos haga qué? Que nos haga poder ir. Y no en nuestros pasos, no en nuestras fuerzas. ¿En qué? Vamos a verlo. Y luego dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. Eso es lo que hace la palabra, mis amados hermanos. Eso es lo que hace la ley. De hecho, la ley para eso está escrita. Precisamente la ley nos señala nuestro pecado. La ley nos condena. La ley nos dice: estás mal y no mereces nada. Pero gracias al sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahora paz para con Dios, por medio de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿quién es el que debe de ser el Señor de nuestras vidas? Aquí lo vamos a seguir viendo. Él desgarró sus vestidos. ¿Por qué? Porque oyó la palabra y la palabra hizo efecto en él. Luego que el rey oyó la palabra, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hilciam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: miren, esta es la palabrita que yo les decía: andad, consultad a Jehová. Este es el centro de nuestro mensaje, mis amados hermanos. Aquí podemos sacar nuestros dioses, sí. Podemos sacar nuestros ídolos, sí. Podemos tener una vida en la que vayamos caminando bien, sí. Pero ¿cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo podemos caminar ante la prueba? ¿Cómo podemos recibir estas promesas que Dios nos da? ¿Cómo? Andad. Es una palabra, un verbo imperativo de acción, de hacerlo, de necesidad, de buscar. Andad. ¿Y qué dice? Consultar al vecino. Es que él hace buenas reuniones. Tal vez a nuestro pastor, porque pues él habla muy bonito. O a cualquier líder. No. Consultar a Jehová. Consultar a Dios. Él es el que nos va a dar la palabra. ¿Y cómo nos la va a dar? Por medio de lo que ya nos dejó aquí. Pero necesitamos entender que nuestro camino debe de ser guiado ¿por quién? Por el Dios Todopoderoso, por el Señor de señores. Andad, consultar a Jehová por mí, miren, y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro. Miren qué cosa tan hermosa. Dos cosas más aparte de entender que nuestro Dios es lo primero que debemos de consultar. La primera, que nos va a hacer efecto a nosotros, porque vamos a recibir palabra de verdad. La segunda, porque va a hacer efecto a los demás por lo que nosotros llevemos. Porque no olviden, era un rey, él tenía responsabilidades con su pueblo. Todo lo que él recibiera, el pueblo lo iba a recibir. Pasó con sus padres se desviaron, el libro de Crónicas lo dice, anduvieron en malos caminos y no hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero él dice no, él anduvo en buenos caminos, quemó los lugares altos y anduvo en los pasos de Jehová.
¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Que el hecho de consultar la palabra, de venir a la palabra, de entender la palabra, de buscar que no es nuestro camino, no, que no somos señores de nuestro camino, sino que tenemos que hacer Dios el Señor de nuestro camino, es lo que va a hacer que nuestras sendas y nuestras veredas sean bien hechas y nos guíen bien. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, mis amados hermanos. Tenemos una responsabilidad. Sí, recibimos las promesas del Señor, sí, que bueno, pero allá afuera hay muchos incrédulos que viven en temor, que están angustiados. Hay enfermos y hay gente que se está muriendo. Dice, por mí, consultarla a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro, que habéis, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Mis amados hermanos, ya no nos preguntemos por qué Dios permite estas cosas. Mis amados hermanos, ya no nos preguntemos, ay, ¿por qué está pasando esto? Ya no nos lo preguntemos, ya lo sabemos. Nos hemos alejado de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, mis amados hermanos? Ya no preguntarnos por qué, ahora hay que preguntarnos para qué. ¿Para qué es que Dios está permitiendo estas cosas? ¿Para qué es que Dios está permitiendo que todo esto alrededor pase? ¿Para qué? Para que andemos, para que vayamos y consultemos al Dios vivo. Ahora, viene Josías y va y consulta a una profetisa. Y esta profetisa le ratifica lo que acabamos de leer, que Josías dijo, porque nuestros padres se alejaron del camino de Dios, idolatraron otros, y la ira de Jehová está sobre nosotros. Esta profetisa le dice, sí, y ella, versículo 23, y le dice, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley, libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Consultamos a Dios y vemos, mis amados hermanos, estamos entrando en este momento en el entendimiento de saber que esto mismo que pasó en la época del rey Josías está pasando ahorita. Como les comentaba, capítulo 9 y 10, 8 y 9 del libro de Jeremías están los juicios de Jehová que el pueblo de Israel va a pasar. ¿Y saben cuántos años el pueblo de Israel pasó esos juicios? 70 años. Nosotros hoy estamos pasando estas cosas alrededor de nosotros y viene un evento profético que se nos ha dicho y se nos ha advertido. Por eso dice, consultad a Jehová. Un evento profético que se nos ha dicho. ¿Saben qué es, mis amados hermanos? La tribulación. ¿Y cuántos años son de la tribulación? 7. El pueblo de Israel padeció 70 años horrores, porque los podemos leer. La tribulación dice, la palabra de Dios, que esos horrores que el pueblo de Israel pasó, esto va a ser mucho peor. Se nos está advirtiendo. ¿Qué se nos está advirtiendo? Que consultemos a Jehová, que consultemos a Dios, que veamos lo que tenemos delante de nosotros. ¿Para qué lo tenemos que consultar? ¿Para qué tenemos que saber y aprender de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que nuestra fidelidad se mantenga
Y que nuestra fidelidad al mantenerse, y nosotros mantenernos firmes, sí, recibir sus promesas, sí, pero nosotros dar nuestra fidelidad, ¿qué es lo que nos va a llevar? ¿Cuál es lo que nos ha prometido Dios que vamos por nuestra fidelidad a recibir? Miren, veamos, versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, ojo, y tu corazón se conmovió, ojo, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí, para nosotros los que predicamos y hacemos obra de evangelismo, este es un cuadro de la salvación. Oímos la palabra, nos humillamos, nos compungimos, nos hace efecto la palabra y posteriormente Dios nos da ¿qué? Sigamos leyendo, versículo 28. He aquí, yo te recogeré, oigan esta palabrita, no la pierdan de vista, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a obtener por nuestra fidelidad, mis amados hermanos? La salvación. Y la salvación, ¿en medida en qué? Te recogeré. Dice Dios, porque tú te humillaste y te arrepentiste y hiciste, ¿de qué? Te recogeré. ¿Cuadro de qué, mis amados hermanos? Del rapto. ¿Para qué? Para que tú no veas los horrores que va a pasar esta tierra. ¿Y tú? ¿Le eres fiel a Dios? ¿Nosotros le somos fiel a Dios? Sí, tenemos sus promesas y qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿y qué de nuestra parte? ¿Y qué de nosotros? Ahora, el caminar en este mundo no es fácil, y yo lo sé. Pero mis amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, dejó escrito la historia de este hombre porque Él quería que este hombre fuera un ejemplo para todos nosotros. Hoy que nosotros lo podemos ver y leer y entender. Y con esto termino. Voy a leerles un versículo en el cual el rey Josías hizo un pacto con Dios. A medida de lo que ustedes lo lean, lo escudriñen y lo pongan en su corazón, si en algún momento de su vida ustedes deciden servirle a Dios de una manera fiel, como debe de ser un verdadero cristiano genuino, y les parece y quieren hacer un pacto con Dios, ojo, pero midan sus palabras, porque la Biblia condena el hecho de que nosotros prometamos y no cumplamos. Mejor es no prometer. Les estoy diciendo, oigan, escudriñen y entiendan. Pero vean por qué el nombre de su papá no está escrito en la historia de Dios y por qué el nombre de él sí está escrito en el libro de la vida. Miren el pacto que Josías hace con Dios. Y con esto terminamos. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿De qué, mis amados hermanos? De caminar. ¿Cuál fue nuestro versículo central? El hombre no es el señor de su camino. Hizo pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos
Miren, mis amados hermanos, oye Israel, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra, esto es lo más importante, las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¡Qué hermoso! A mí, gloria a Dios que me da la oportunidad de poder venir. Yo nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer esto tal vez si Dios no hubiese tenido piedad de mí. Y le doy gracias a Dios. Y lo glorifico y glorifico su nombre. Porque hoy puedo ver esto y me puedo sentir bien. ¿Por qué? Porque sé y conozco ahora que Dios es un Dios fiel y justo. Y que, como dice el versículo 23, conozco, dice Jeremías, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Por qué? Porque todos los caminos que el hombre hace parecen rectos, pero en realidad su destino es de muerte. Entonces, ¿quién debe de ser el Señor de nuestro camino? Cristo. Y luego dice, y el que camina no es el de ordenar sus pasos. Al hecho de que nosotros hagamos a Cristo el Señor de nuestro camino, por consecuencia, Él va a ordenar nuestros pasos. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra haya sido de edificación y pueda estar en sus corazones. Y la guardemos y la llevemos siempre. Despidámonos con una oración. Pongámonos de pie. Señor Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por permitirnos estar hoy aquí, Señor. Hoy en esta mañana en la cual, Señor, glorificamos y enaltecemos tu nombre. Gracias, Padre, por la hermosa palabra que tú nos has dado. Permítenos ser y estar conforme a tu voluntad. Señor, ahora permítenos ir, pero permítenos llevarla, escudriñarla y ponerla por obra, Señor, para que sea cumplida todo lo que tú nos has dicho. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí contigo, porque nos permites un día más, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque merecemos ser consumidos, pero gracias a tu misericordia, Señor, seguimos día con día, esperanzados en esa lucha y en esa esperanza de saber, Padre Santo, que las promesas que tú nos has dado a medida de nuestra fidelidad serán cumplidas. Te damos honra y gloria en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias a ti, mi hermano.